voy a presentar a nuestra tercera empresa, quinta invitada. Ella es Inés Otero Pareja. Es licenciada en Ciencias Ambientales y dirige un centro de agroecología integral en Los Alcores desde el año 2015. Está dedicada a la investigación y formación en salud y sostenibilidad ambiental. La finalidad de este centro es poner en práctica la agroecología, un sistema de producción de alimentos que no permita ningún tratamiento con pesticidas, respetando los ritmos y el equilibrio de la naturaleza. En principio, su proyecto estaba enfocado a la producción y a la venta de verduras, pero con el tiempo ha evolucionado hasta la divulgación de que otra forma de producir alimentos es posible. En junio de 2015 fue seleccionada por la Cámara de Comercio como idea innovadora en el encuentro El futuro pertenece a los emprendedores. Además, ella también es fundadora de Equorum, Servicios Ecosistémicos SL, que es una empresa que extrapola estas investigaciones en restauración de ecosistemas a otras escalas y a otros ámbitos, dedicándose al asesoramiento y a la capacitación del manejo de los ecosistemas para recuperar el equilibrio y para reparar los problemas de salud que aparecen en la finca. Así que os voy a dejar con Inés. Muchas gracias. Hola, hola. Sí. Me voy a poner ahí. ¿El aparatito? Bueno, pues buenos días. Pues primero agradeceros a todos vuestra asistencia y bueno, os voy a contar un poco qué es el Arrecife Viejo, por qué surgió y un poco la historia. El Arrecife Viejo y a partir de él Equorum. Bueno, pues el Arrecife Viejo es un centro de agroecología integral, no es una granja escuela, sino que la idea es cómo funciona una granja real hacia lo sostenible, teniendo en cuenta que tenemos la parte de huerto, de producción, la parte de granja, la ganadería y la parte de restauración forestal. La parte más, bueno, pues en restauración de los ecosistemas naturales. Primero os voy a contar un pequeño detalle que sabe muy poca gente de por qué el Arrecife Viejo se llama el Arrecife Viejo. Nosotros cuando llegamos a este sitio, bueno, esto fue en 2012, empezamos en 2013, preguntamos a mi suegro, a la gente que vivía por allí cerca, cómo se le llamaba a la zona. Nosotros estamos al pie del Parado de Carmona, al pie del Castillo del Rey Don Pedro, que cómo se le solía llamar aquello. Y nos dijo, pues a esto siempre se le ha conocido como el Arrecife Viejo, no sé por qué. Yo he hecho ciencias ambientales, yo sabía que la carcarenita, el alcor, son conchas. Y yo pensé, bueno, claro, esto es porque las conchas antiguamente pues era un arrecife, claro, estaba en el fondo del mar. Y así me quedé tranquila, muy bien, se llama el Arrecife Viejo, que bueno, es la tierra amarilla, ¿no?, el albero. Yo no sé si sabéis que yendo hacia Córdoba hay un pueblo que se llama Arrecife. Pues nos pareció extraño que también hubiese esa coincidencia. Y resultó que buscando por qué Arrecife se llamaba así, ese pueblo, hacía referencia a la Vía Augusta. La Vía Augusta es el camino romano, el puente de los 5 ojos que está justo al pie de nuestro centro. Vamos a poner que es del año 0, de los romanos al principio. En el año 800 o por ahí llegan los árabes y se encuentran un camino antiguo. A ese camino elevado en árabe es al-Racif. El al-Racif hace referencia a ese camino antiguo, ese camino elevado, pues que llegaba desde Roma a Cádiz. Entonces, esa referencia también a la historia, a la importancia de la vinculación con el terreno, con el territorio al que pertenecemos, pues queríamos que estuviese presente en nuestro centro. Por eso, el Arrecife Viejo, la estrella de Carmona, y esa higuera, bueno, ese árbol es una higuera que ha tirado media montaña, esa raíz pueden ser 5 o 6 metros. Entonces, normalmente ves el logotipo y no os dice nada, pero una vez que estás allí ya te ubicas y es que estás en el Arrecife Viejo. Entonces os voy a ir contando, así, ¿veis? Esta es la higuera, os voy a ir contando un poco conforme vamos viendo fotos. Nosotros al principio la idea era hacer investigación, nosotros estamos especialmente preocupados por el tema de la salud. Yo hice ciencias ambientales y sabía pues todo lo que se contaminaba, las basuras que echábamos a los mares,
el veneno que echábamos al aire, lo que estábamos comiendo. Y Paco, mi pareja, es ingeniero agrónomo y sabía lo que se le echaba a toda la planta, a la producción. No sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, yo me di cuenta hace tiempo, el aumento de las incidencias de enfermedades que hay de tipo autoinmune. Si no son alergias, son intolerancias, si no temas de piel, problemas de intestino y cosas peores. Y bueno, pues en medicina ambiental está más que probado que es a causa de en lo que estamos en contacto. Lo que respiramos, lo que tocamos, lo que nos ponemos. ¿Qué pasa? Pues que yo, que me dedicaba a la educación ambiental, decidí predicar con el ejemplo e irme a vivir al campo, a intentar vivir lo más sano posible, comer lo más sano posible, por lo menos que mi familia estuviera cubierta. Y bueno, teníamos un terreno de la familia de Paco, que bueno, es lo menos productivo del universo, es alcohol, es piedra, pero queríamos ver si era posible producir de manera sana en un descampado, que en este caso estaba totalmente deteriorado porque había estado durante 40 años con animales en intensivo. Entonces, pues, empezamos con nuestras pruebas. Empezamos con las pruebas, pusimos todo en cultivo para utilizar esas plantas de bioindicadores y resultó que llegaron muchísimas plagas, pero llegaron también muchos enemigos naturales y acabaron con las plagas. Y aquello empezó a soltar verdura, que no sabíamos qué hacer con tanta verdura. Así que bueno, el primer año dijimos, vamos a montar un grupo de consumo. Realmente no era nuestra intención, nosotros lo que queríamos era pues investigar y ver cómo se podía restaurar aquel ecosistema. En 3 años lo conseguimos, el grupo de consumo solo duró 1 año, nosotros, bueno, aquello era muchísima tarea, ya no solo admiración absoluta, no solo por el tema de huertos, sino también por los animales. Nosotros teníamos el burro, cabras, gallinas, abejas, aquello es una atención constante porque necesita un manejo constante. Entonces, bueno, pues a partir del 2.º año ya empezaron a pedirnos formación, empezaron a pedirnos visitas y bueno, pues os voy a enseñar un poco en qué ha ido derivando. Por otra parte, que me he acordado antes cuando habéis comentado, también hemos sido beneficiarios de las oficinas del CADE. Inicialmente como preincubada y después como incubada, he estado algo más de 2 años en una oficina, porque aparte del campo también hay mucha tarea pues de administración, de papeleo, de hacer manuales para la formación, de organizar, de mandar correos, y eso es imposible entre una cabra, una gallina y se me ha escapado un perro. Entonces, bueno, pues os voy a ir enseñando un poco todo lo que estamos haciendo allí y en qué estamos en este punto. Bueno, como veis, estamos al pie del parador y del castillo del rey Don Pedro, y aquello está rodeado, bueno, La Vega está en producción en convencional y se ve mucha diferencia. Ya en primavera, pues aquello se mantiene verde mucho más tiempo, y os voy a contar el porqué. Os voy a ir enseñando un poco. Yo nunca había visto el amanecer, llevo 5 años viendo amanecer, que es una maravilla. Mira, esto es la diferencia. También es importante que cuando vienen las familias, los institutos, los colegios, se den cuenta de la importancia de los ritmos naturales. No puede haber tomates en diciembre porque son productos de temporada. Si lo tienen en la tienda, pues se tienen que dar cuenta o bien que vienen de producción convencional en invernadero o que viene de Perú, no sé, de la otra mitad del mundo. Entonces, pues, hacer hincapié en la importancia de respetar los ciclos y los ritmos naturales. Por ejemplo, nosotros, yo no sé vosotros, para mí lo más caro del mundo debería ser la cebolla, que se lleva 8 o 9 meses en el suelo. Pues, como ejemplo, bueno, tenemos esas vistas a La Vega, las charcas, y bueno, los animales también pues son importantes, ya no solo
por la parte de tracción, del trabajo que pueden hacer, sino por la alimentación, el estiércol, lo que aportan al huerto. Un pollito ahí naciendo. Bueno, nosotros lo que hacemos hoy por hoy, nos hemos centrado en la formación, en las visitas y en la educación y la sensibilización ambiental. Damos talleres, damos cursos, pues para poner hincapié en esa conexión que hace falta con la naturaleza y que estamos totalmente desconectados, que estamos viviendo en ciudades, encerrados, sin tocar tierra, con la necesidad real que tenemos de tener contacto con esa naturaleza, que es lo que nos ayuda a equilibrarnos. Eso que decía al principio de las enfermedades que tenemos, muchas de esas enfermedades se revierten reequilibrando nuestro ecosistema. Nosotros somos un 90% microorganismos. En número somos un 90% microorganismos. En tamaño, nuestras células son mayores las humanas, pero los que mandan son los microorganismos. Y cuando esos están desequilibrados, pues tenemos problemas intestinales, tenemos problemas de piel, y eso muchas veces se arregla yendo a un campo equilibrado, estando en contacto con microorganismos que nos ayuden y que esos microorganismos sean beneficiosos y que organicen a los nuestros que estaban desequilibrados. Pues eso funciona con los animales, con las plantas y con nosotros, porque para eso somos animales, ¿no? Pues esto es nuestro ecosistema, que cada año lo vamos equilibrando mucho mejor, cada año con más biodiversidad, con más microorganismos. Esta que ha salido antes. Y bueno, pues haciendo un manejo natural y respetando esos ciclos y esos ritmos. Ahora hemos vallado el huerto para que los animales no acaben con él. Y tenemos un pequeño proyecto de atender ahora mismo estamos en versión prueba, de que vengan familias para tener aquí su huerto, que puedan trabajar aquí su huerto. Y en principio, pues vienen visitas esos escolares, de institutos, hasta de la universidad, y en función de quién venga, pues les vamos contando en más profundidad, porque todo lo que estamos haciendo aquí está basado en las últimas investigaciones que ni siquiera se están dando en la universidad, ni en agrónomo, ni en ciencias ambientales, ni en biotecnología. Entonces vienen visitas de centro, pues ven las abejas también. Esto cuando vinieron a grabarnos también de Tierra y Mar. Vienen visitas familiares y hacemos también pues talleres y cursos relacionados pues con todo lo que sea el medio ambiente, la educación ambiental. Ahí se me ha pasado. Por ejemplo, hacemos voluntariados de siembra, de repoblación. Este ha sido el 5º año que hemos hecho la ruta de las estrellas para ver las Perseidas y la relación de esos hombres con las estrellas a lo largo de la historia. Damos también, a través de la Pablo de Olavide, el curso de monitor de educación ambiental y huerto natural y agroecología, que lo empezamos este año. Y bueno, pues un fin de semana al mes, un sábado al mes, estar allí en el Arrecife Viejo y ver qué trabajos tocan en cada momento para que cada persona pueda hacerlo también en su sitio, pero como es un acompañamiento en esa labor de trabajar en el huerto de una manera respetuosa con el ecosistema y sostenible. Bueno, hemos ido recuperando la flora y la fauna silvestre, aparte de las siembras de plantas autóctonas. Han ido resurgiendo solas, se han recuperado poblaciones que hacía 30 o 40 años que no aparecían, y una vez que hemos cambiado el tipo de manejo de ese suelo, se han recuperado. Tenemos charcas para recuperar también la fauna silvestre, para que puedan beber los animales. En verano, que se lleva 8 meses a lo mejor sin llover, el año pasado fue increíble, pues para que los pájaros, los insectos tuviesen lugar, los anfibios.
Bueno, estas son las visitas de los coles. El ordeño, que también tenemos una raza de cabras, que son las florías sevillanas, que últimamente llevamos 2 años que están cruzadas con payoya. Y aprovecho para decir que la capacidad de carga de nuestro ecosistema es limitado, pero tienen que parir para que tengan chivitos y poder tener leche. Así que tenemos 10 cabras de sobra para, pues aprovecho para decirlo. Que están buscando casa. Acogemos también a becarios y personas que estén haciendo las prácticas. Por ejemplo, Pablo y Josemi, que estaban en el curso de superior de forestales, Omar, que es veterinaria, de Veterinarios Sin Fronteras y de Barcelona, y se fue totalmente impactada de lo que estábamos haciendo aquí. Y bueno, pues lo que nosotros hacemos en general: visitas, cursos, la importancia de la soberanía alimentaria, permacultura, eventos en la naturaleza, la importancia de la salud, de la restauración de los ecosistemas, la agroecología, que es nuestra madre, y sobre todo pues el tema del equilibrio. El equilibrio es lo más importante para nosotros. En base a esto, bueno, estos son los datos del Arrecife Viejo, y en base a todo esto nació Equorum. El Arrecife Viejo lleva 6 años. Equorum es la empresa que creamos para pasar de esto a más pequeña escala y más cercano a un asesoramiento en esta línea, a otras escalas mayores y en otros ámbitos. Entonces os voy a poner el PDF el PowerPoint, un segundito. Y pasamos a Equorum. Bueno, pues Equorum, eso nace a partir de ver que no era solo nuestro centro, que no era solo los Alcores, ese patrimonio natural que está protegido y que está súper machacado, está todo lo explotado, lo que toca al hombre, normalmente está súper sobreexplotado. Os voy a explicar por qué se llama Equorum. Bueno, Equorum lleva ese equilibrio de los ecosistemas a otros ecosistemas mayores, más grandes, como puede ser. Nosotros ahora mismo, últimamente, estamos más centrados en la dehesa. ¿Por qué? Porque hemos visto que la dehesa tiene graves problemas y que no tiene tiempo para más investigación y 50 años para intentar arreglarlo, porque de un año a otro, y de esto hace 5 años, fincas que el año pasado se le habían muerto 5 encinas, este año se le han muerto 500, de una manera tan exponencial que pensamos que necesitaba la dehesa que trabajásemos codo con codo para poder salvar su ecosistema. Equorum colabora, se nutre de 9 universidades españolas y otros centros de investigación como el CSIC. Estamos en contacto directo con todos ellos para saber cuáles son las últimas investigaciones en este área relacionadas con, sobre todo, el reequilibrado de ecosistemas y la microbiología. Son últimas investigaciones que ni siquiera están casi puestas en práctica, entonces la ponemos nosotros para hacer innovación utilizando todas esas investigaciones. Eso, como he comentado antes, ni siquiera se da todavía en la universidad. Aunque está más que demostrado, el avance de eso, la implementación de eso suele tardar porque todavía no hay un conocimiento, eso necesita mucho tiempo. Entonces,
nos vamos directamente a hablar con los expertos de cada tema y los implementamos y hemos ido haciendo pruebas. Durante 3 años hicimos pruebas en diferentes ecosistemas, en diferentes animales con problemas, la piquiña de los caballos, los perros con leishmania, granjas de 10.000 conejas con bacterias resistentes, con E. coli resistentes, y que a partir de equilibrar esos ecosistemas se veían mejoras o incluso se revertía completamente el problema. ¿Qué significa el quórum? El equilibrio, la E, no sé si os suena el quórum, cuando en el Parlamento todo el mundo está de acuerdo y dicen, ¿hay quórum? ¿Hay quórum? Sí, estamos de acuerdo. Hay. El quórum es cuando la mayoría está de acuerdo y se llega a tomar una decisión. Ahora os voy a contar qué es la percepción de quórum, que es un concepto muy novedoso que se descubrió en el 2001 y en el 2007 se dejó de investigar porque no interesaba, pero que explica cómo se comunican, cómo se toman las decisiones, cómo se comunican los microorganismos, las células en general y cómo se llega a tomar decisiones de pelear, de luchar, de infectar o de colaborar y proteger. Bueno, pues el equilibrio ecológico del ecosistema mediante el quórum. Y la percepción de quórum, os cuento en qué consiste para que veáis que es algo que está más que demostradísimo. No sé si os suena, la Vibrio fischeri es una bacteria que crea las mareas fluorescentes. Mareas fluorescentes que pueden alcanzar hasta 250 kilómetros de tamaño. Esta manchita son 250 kilómetros. ¿Cómo tantas bacterias son capaces de tomar la decisión en el mismo momento de encenderse? Esto lo descubrieron, pues eso, en el 2001. Tenían cubetas con bacterias apagadas y cubetas con bacterias encendidas. Cogían una microgota de las encendidas, las echaban a las apagadas y automáticamente todas se encendían. Era información a velocidad de la luz y con muy poca cantidad. Por lo tanto, se descubrió que con muy poca cantidad de bacterias o de información para que hagan una cosa, se podía revertir los efectos en las otras. En base a eso, se han ido haciendo muchísimas investigaciones, sobre todo relacionadas con esa comunicación y con todo lo que necesitan las plantas del suelo. Las plantas no son solo un árbol, una tomatera y el suelo fibra de coco para sostenerse. Y luego hay que añadirle nutrientes para que engorde. Hay mucho más allá. Bueno, ese ejemplo que he puesto, de hecho, son tomates, por ejemplo, pues súper poco nutritivos, porque solo tienen nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que ha hecho que la planta engorde. Pero no tiene otros nutrientes súper necesarios para nosotros que solamente están en la tierra con muchísima vida, porque lo producen microorganismos. Microorganismos que conectan unos árboles con otros, que fijan y sacan nutrientes de esa tierra y del aire y que se lo dan a esos árboles o a esas plantas. Y esos microorganismos son la red de redes, el Internet de la Tierra. Pues Internet está basado en estas redes de conexión y de paso de información que está más que demostrada. Por ejemplo, cuando una planta, no sé, últimamente anda mucho ese vídeo por ahí, cuando una planta se siente atacada, genera unas partículas que avisan a las demás plantas para que se pongan amargas. Y así todas se ponen amargas y ya el bicho que le está atacando ya no ataca a las otras plantas. Es un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo de cómo esa comunicación entre plantas existe, ya no solo de manera aérea, sino también a través de las raíces. Las raíces, que son mucho más importantes de lo que nos pensamos, porque el mismo volumen que tenemos en la copa de un árbol lo tenemos en las raíces. Ese es nuestro 90% de microorganismos, pues mucho de ese porcentaje está en las raíces, también en las hojas, en los vasos de las plantas. Pero este ejemplo que os pongo con un árbol es equiparable a una cabra,
a un caballo, a una vaca o a un ecosistema entero, como es una dehesa. Bueno, esto es un poco el resumen de la cantidad de microorganismos que tienen relación con las plantas en las raíces y los insectos que también se favorecen. Entonces, os voy a leer un poco para que os quede claro qué hace Quorum, porque además es una empresa pues que no hay, es súper innovadora. Es una empresa creada para asesorar en la gestión innovadora, responsable y sostenible de fincas agrícolas, ganaderas y forestales para conseguir una mayor eficiencia en el sistema productivo, traduciéndose en la mejora sanitaria, ambiental y en un incremento de población, de producción, porque de hecho al mejorar ese ecosistema, al poder defenderse mucho mejor de todo lo que le ataque, va a poder producir más libremente, va a poder producir mayores cantidades y más sano, que además, teniendo eso en cuenta, se puede vender más caro porque es una producción sostenible. Esto es posible mediante la recuperación del equilibrio de los ecosistemas, que son las comunidades de los seres vivos que lo acompañan, desde un punto de vista holístico y sistémico. Esto es complejo porque no es complicado, pero sí que es complejo porque hay muchos factores que afectan a que un individuo esté bien o mal. ¿Y qué servicios hace Quorum? Pues por una parte hace una planificación estratégica integral, pues hacemos un informe, un diagnóstico y informes periciales de en qué estado se encuentra ese ecosistema, si está en deterioro, si está en un punto de inflexión que podría adaptarse a las nuevas condiciones. Se diseña un plan de actuación, cuáles son las acciones que habría que hacer. Y coordinamos, dirigimos y evaluamos un seguimiento que va a servir, bueno, va a tener funciones preventivas a la hora de seguimiento a fincas, a técnicos y a propietarios para decirles para qué está adaptado su finca en función del suelo, de la fauna, la biodiversidad y las plantas que tiene y los animales. Y por otro lado, capacitación, porque de nada sirve que nosotros vayamos y arreglemos aquello y al año se haga algo que no se sabe por qué ha afectado negativamente y ha vuelto el trabajo, el problema. Por lo tanto, es muy importante que los técnicos y los gestores de finca y los dueños estén formados y capacitados en por lo menos identificar cuándo tienen un problema, cuándo, por ejemplo, para avisar lo antes posible, cuando pueden hacer o no pueden hacer ciertas cosas y que no vuelva a ocurrir. La enfermedad en general depende de un hospedante, que es el ser que tiene la enfermedad, el patógeno, que es la enfermedad en sí, y el ambiente. Muchas veces, si el ambiente es apropiado, la enfermedad no se da. O si el patógeno está débil, o si el hospedante está fuerte. Entonces, tocando en los 3 puntos clave, se puede mejorar y reequilibrar el ecosistema. Gran parte de la clave es la biodiversidad. Y si no hay biodiversidad, hay que llevarla. Esa biodiversidad funcional, que en muchos casos pues son árboles, esta es la biodiversidad inicial, pero que en este caso pues son estos animales los que hacen ese trabajo, pero ese trabajo hay que hacerlo, ese trabajo de conexión, de dar información de unos elementos del ecosistema con otros. El equipo, pues somos un equipo amplio, inicialmente empezamos 2, Paco y yo, extrapolando lo que habíamos aprendido con el arrecife viejo, pero se ha ampliado muchísimo a veterinarios, a técnicos forestales en función de cada tema. Incluso hay veces que consultamos con médicos, microbiología, genetistas, expertos en sanidad vegetal, de nutrición. Tenemos un amplio abanico de profesionales porque cada uno tiene que dar su visión para ver en qué punto está más débil ese ecosistema. Hace 3 años nos dieron el primer premio de Climate Champion Awards como empresa pionera e innovadora en la lucha contra el cambio climático.
Y bueno, en resumen, comentaros que bueno, todas las piezas de ese ecosistema son importantes y muchas veces solamente tenemos un suelo y 10 árboles y no sé por qué se me mueren los árboles. Y hay muchas más piezas ahí importantes, esa biodiversidad que necesitamos para que se pueda conseguir este tipo de bosques, de espacios naturales, normalmente protegidos. Esto es especialmente importante en los parques naturales, en los montes. Y bueno, muchísimas gracias. Disculpad si me he alargado un poco, creo que vamos bien de tiempo. Y bueno, aquí tenéis nuestro contacto por si necesitáis cualquier cosa. Bueno, pues yo espero que hayan disfrutado de esta jornada. Quiero agradecer la presencia en la sala de Rosa y de Isabel. Ellas trabajan en la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Carmona. Entonces, siempre que hay algunas jornadas relacionadas con el género femenino, siempre están ahí apoyando a este sector, porque todavía, bueno, pues hay sitios donde nos cuesta más trabajo alcanzar la finalidad que tenemos. Yo quiero hacer entrega de un presente pues a todas las que habéis participado en esta jornada. Manolo nos va a ayudar a entregarlo, si os queréis ir acercando todas, María José, María, Isabel, Inés, todas, para que tengáis un recuerdo de nuestra ciudad y del paso de esta jornada. Me hubiese gustado que las hubiese entregado María Barrón, que es la persona responsable de esta jornada, pero no ha podido, la tenemos entre dos jornadas. Mira, si os las queréis enseñar, os espero que os gusten, son paisajes de nuestra ciudad. Y bueno, sí quiero dar las gracias especialmente a María. María ha sido la organizadora de la jornada, la que ha estado en contacto con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado al menos tanto como lo he hecho yo. Muchísimas gracias, aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis y espero que disfrutéis de esta feria. Muchísimas gracias.